El día de hoy iniciamos con este conversatorio que esperamos sean muchas sesiones. Esta es la sesión número 1 desde la Casa del Pueblo con esta hermosa vista. Hoy de invitados tenemos al licenciado en Historia Víctor Hernández y a la futura abogada Jennifer Vázquez, líder en oratoria a nivel estatal. El día de hoy vamos a empezar con este tema, pues ya se nos llegó noviembre. ¿Qué opinan? Ya se nos llegó noviembre y pues va a ser un noviembre muy distinto, porque generalmente a finales del mes de octubre y a principios de noviembre estamos celebrando a nuestros santos difuntos, pero pues este año con todo lo que está pasando del COVID ni siquiera se va a poder abrir el cementerio. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto que estamos viviendo, nadie estaba preparado, pero tristemente y así nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad y sobre todo acatar las medidas que se nos están dando. Y es difícil, yo creo, para todos el hecho de no poder ir a visitar a las personas que ya no están con nosotros, al panteón, pero es una tradición muy de nosotros, muy de los mexicanos, muy de los mezquitenses. Entonces eso es lo bonito, que podemos estar compartiendo aquí historias, tradiciones y sobre todo recordar a los que ya no están aquí. Bueno, y algo muy importante, Jenny, es que en este pueblo de Mezquití de Carmona hay algo que contrasta con otros pueblos en nuestro México. Aquí en Mezquití se visten y se visita el cementerio 2 veces al año. Su única diferencia es que el día de la Santa Cruz, que también literalmente es otra visita al cementerio, se utiliza otro tipo de flores. La flor de chimal, con sus colores morados y rosas fuchsia por ahí, son parte de la cultura aquí de Mezquitic. Y en noviembre pues quiero resaltar que existen una gran cantidad de comunidades, Ranchería de Guadalupe, el ejido de las moras, las propias moras, milpillas, producen flor y pues se consume una gran cantidad aquí en Mezquitic, pero otro resto se va a la capital potosina. Y bueno, eso es algo que también es muy triste y yo creo que nosotros en nuestra casa, para nuestras ofrendas, podemos apoyar a la economía local, sobre todo aquí a la Mezquitic de Carmona, porque bueno, yo sí he visto ustedes en Moras y en otras comunidades que ya están los sembradíos, que ya está la flor de cempasúchil, y entonces esa es una bonita forma y buena forma de apoyar también a nuestro municipio. Bueno, y de hecho también cabe resaltar que Jenny ha participado en cada noviembre, tengo entendido, en una obra teatral. ¿Nos quieres contar un poquito de qué se trata la obra? Claro, bueno, este evento se lleva por nombre Cuando la muerte ronda. He participado en él aproximadamente 7 años y eso es algo también que duele porque pues lamentablemente este año cambia la modalidad, se va a presentar de forma virtual. Este año pues no me toca participar, pero los invito también a verlos. Cuando la muerte ronda es un evento lleno de cultura y sobre todo de diferentes disciplinas y de diferentes artes, porque tiene poesía, tiene cuentos, tiene música, tiene danza y todo para resaltar las tradiciones mexicanas. Y yo creo que esta del Día de Muertos es la más característica de todo el país. Los invito a verlo. Sí, de hecho, viendo que tanto en la Huasteca, o sea, se celebraba este evento tan grande, el Chantolo, y hace unas semanas creíamos que sí se iba a llevar a cabo y ahorita pues no nos portamos bien y nos sorprenden con la noticia. Sí, de que no se va a llevar a cabo y pues de hecho también fue hace unos días que dijeron, ¿saben qué? El cementerio en ninguna parte se va a poder abrir. Por lo mismo, porque no nos portamos bien y no tomamos nuestras medidas sanitarias como el cubrebocas y bueno, todas estas cosas que se nos han recomendado. Pero bueno, bien, ahora, a nivel municipio, ¿cómo creen que impacte tanto en economía local como en las tradiciones? Porque bueno, también
sabemos que no se llevó a cabo la fiesta de septiembre. Pero ahora que se viene el Día de Muertos, ¿cómo creen que impacte aquí? Pues sí, es un golpe a la economía y pues tenemos la confianza que en lo que es el armazón de lo que son los altares en las casas rescate y permita cierta venta a nuestros productores y que se puedan beneficiar ya mínimo para sacar lo básico que fue la inversión en sus milpas o en sus parcelas. Sí, bueno, por lo menos se va a poder utilizar en los altares de las casas, ¿no? Eso esperemos que y pues, aparte yo creo que aquí en Mezquitic es una tradición que está muy... Desde los abuelos, los papás, lo inculcan mucho. Entonces, por ese lado, es un punto favorable porque los altarcitos no pueden faltar en los hogares. Claro, eso es una pieza fundamental para nuestras tradiciones mexicanas que tenemos bien adoptadas aquí en la zona, como tal cual, Día de Muertos. Y ya entrando en este tema, aquí en el municipio pues rondan muchas historias, ¿no? O sea que nunca falta escuchar a la tía que dice que escuchó a la Llorona pasar cerca de su casa, o cosas así, que escucharon gritos en el río. A mí una vez me pasó, pero era un borracho. O eso me dijeron. ¿Ustedes han sido por ahí víctimas de estos fantasmillas o cómo ven? ¿No creen en este tema? Pues mira, a mí lo máximo que me ha tocado es escuchar los perros ladrar con mucho miedo. Y recuerdo que esa vez yo estaba fuera de mi casa y estaba en el patio y de repente se empezaron a escuchar un chorro de ruidos así como, sí, ladrar los perros, pero era un ruidito no de ay mis hijos, era un ruidito agudo o similar. Y le dije, papá, escucha esto. Y mi papá dijo, es una Llorona. Y yo, ay no, ya me voy a meter. Pero yo creo que es la única vez que he escuchado a la Llorona. Pues para creerlo, porque ya van a decir que es puro cuento. Pues mira, Víctor ya tiene cara de susto. Sí. Hay que sentirlo, porque si no creerían la historia que les pudiese contar. No, pues cuéntanos tu experiencia, Víctor. Esa la vamos a dejar para otra ocasión. A mí Bueno, me muy gustaría bien. que hablásemos de otro personaje muy, muy importante y que casualmente pues es uno de los más remotos hablando de historias. Es justamente cuando ya se están estableciendo aquí los grupos españoles y pues están las rebeldías todavía dentro de los pueblos de indios, por así decirlo, o lo que se conoce también como las congregaciones. ¿Has escuchado de esa historia, Jenny? Sí, he escuchado, pero qué mejor que Víctor para que nos cuente esa historia. Que fíjate que esa sí fue una historia de terror, pero en carne viva para los que venían aquí de conquistadores, porque no les fue muy bien, que digamos. De hecho, se habla y ni siquiera tiene nombre. Lo rescatable es que es una mujer. Es una mujer muy aguerrida. Empoderada siempre. Efectivamente, con la capacidad de mover grandes tropas guerrilleras de lo que eran los famosos chichimecas. Y pone en jaque el poder de don Gabriel Ortiz Fuenmayor en la propia capital Potosí, específicamente en el barrio de Tlaxcala. Entonces digamos que tenía mucho la habilidad de la persuasión. Sí, pero fíjate cómo legítima las autoridades, que casualmente era don Gabriel Ortiz Fuenmayor, va y la presa y hacen todo un despapalle en cuestión jurídica. Y lo hacen en un solo día, fíjate. Si ese tipo de justicia existiera ahorita en nuestros tiempos, ¡wow! No. Y entonces, pues, para mí es un personaje que tiene que estudiarse, y que de hecho sí lo han estudiado desde el historiador de allá de Santa María, que es don Primo Feliciano Velázquez, que es uno de los primeros que nos habla por ahí. Posteriormente el Colegio de San Luis saca parte de sus documentos y los publica. También
desde el extranjero han venido por ahí. Cuando llega aquí casualmente a la cabecera municipal, llegan unos investigadores de la Universidad de Oxford, David Fry y Ruth Beham, y pues wow, se quedan impactados con esto de la bruja Huachichila o Huachichila. Y bueno, cuéntanos, Víctor, un poquito por qué ese nombre, por qué la bruja. Fíjate que de bruja nada más es como te lo reiteraba anteriormente, es como una forma de legitimar todas las acciones y todas las vejaciones que se hicieron en contra de esa mujer. No le iban a llamar la gran líder o la caudilla de los chichimecas, no, la bruja, como quien dice, para darle en la torre, para someterla, para literalmente ahorcarla o asesinarla, desaparecerla. O para desprestigiar sus acciones, ¿no? Exacto. Sí, muy, muy dado en el caso de Francia. En el caso de Francia, por allá, un poquito más atrás, vemos que ese tipo de táctica se utiliza para acabar con los enemigos políticos. Y en este caso, esta mujer que hace un gran movimiento, yo creo que más o menos desde lo que hoy probablemente haya sido Charcas, Venado, Moctezuma, incluso aquí mismo Mezquitic, se lleva toda esa gente a salvar de Tlaxcala, destruye imágenes religiosas allí en el templo y pues logran apresarla porque querían que fueran a atacar exactamente el corazón de lo que hoy es la ciudad capital de San Luis Potosí. Quería que se mataran a todos los españoles. ¿Y qué fin tuvo este personaje? ¿O por qué se queda como una leyenda? Pues de hecho, fíjate que las primeras veces que yo escuché hablar de brujas, pues creí que era una bruja más así de una leyenda cualquiera. Sin embargo, pues ya se los comenté también, no es una historia cualquiera, ni una leyenda, ni un simple cuento, es algo que está respaldado con documentos históricos en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, y pues la cual ha sido estudiada y abordada por personajes tanto locales como extranjeros. No, pues qué interesante, la verdad. Y sobre todo en este tiempo, Víctor, me causa un poco de alegría, bueno, mucha alegría. Y como lo mencionaste al principio del video, estamos hablando ya de una mujer que fue, digamos, un líder, digamos, político, un líder entre su contexto, y estamos resaltando que, por ejemplo, en la mayoría de la historia los personajes históricos o los héroes patrióticos son hombres. Entonces, me parece algo muy interesante que el día de hoy en esta sesión se esté hablando de una mujer. Sí, de hecho por ahí hay una crónica que hace algunos años escribí, y uno de los personajes con los que empiezo a abordar esa historia de las mujeres de aquí de este pueblo, que si bien no sabemos exactamente dónde fue la bruja Huachichila, lo único que sí les puedo decir es que perteneció al grupo étnico de los huachichiles, y pues era chichimeca, no por algo le denominan la bruja Huachichila. Se estuvo trabajando por ahí con los alumnos de la escuela preparatoria Soldado Damián Carmona, y también con un taller que dirigió en aquel entonces el profesor Charqueño, que era el encargado por ahí del taller de pintura, y pues tuvimos la oportunidad de colaborar con ellos, y pues entre todos se creó un bonito mural en el cual en el imaginario de los estudiantes resaltan precisamente a esa bruja Huachichila. Y lo que me gustó de ese cuadro, que se utilizó en diferentes eventos de aquí de las comunidades de Mezquitic y de aquí de la propia cabecera, presentan varias escenas de la historia de Mezquitic, y precisamente la bruja Huachichila, representada con el imaginario de los alumnos, ocupa el centro, es decir, el corazón de ese cuadro. Y fíjate cómo es bien interesante, o sea, que le pasó a esta líder huachichil lo que le pasó a muchas mujeres que han participado en la historia del mundo. Han sido, pues digamos, su papel no ha sido valorado en grandes sucesos que ha tenido en sí la historia humana. Pero fíjate que qué curioso que a eso precisamente haya pasado aquí en Mezquitic, y ni siquiera
tengamos idea de que existió esta líder, a ese grado. Va la ¿Sabes? Yo situación. creo que también va en el aspecto de la difusión. Y eso es muy interesante y es muy importante que el día de hoy también se esté retomando. Se le está dando difusión y sobre todo porque a lo mejor hay personas que no habíamos escuchado de la bruja Huachichil, que no habíamos contemplado este acontecimiento de que una mujer con ese carácter, con esas fuerzas y sobre todo con el respeto que tenían, tanto era el miedo que le tenían a ella, que tenían que desprestigiar todo lo que hacía y la tenían que tachar de bruja. Y eso es lo que actualmente, incluso lo vivimos actualmente, cuando una mujer es líder político o en cualquier otro movimiento social. Por ejemplo, ahora con el movimiento feminista también se busca mucho desprestigiar todas las acciones. Entonces esto es algo que se ha vivido no solamente actual, es algo que viene ya de años. Imagínate, en la época de la bruja Huachichil, es impresionante. La bruja que no era una bruja. La bruja que no era una bruja. Muy interesante, buena frase, compañera. Exactamente. Se le va a dar más importancia, se le va a dar relevancia y va a tener el papel que merece en nuestro municipio. Tuvimos una líder y por si usted no lo sabía, ahora lo sabe y hay que estar bien orgullosos de eso. Y la verdad, ¿quién mejor que Victoriano, un gran historiador muy reconocido en el municipio, para que nos platique estas historias? Y sobre todo, Victoriano, si tienes más historias por ahí que contar, estaríamos muy contentos de descubrir la historia de nuestro municipio. Fíjate que ese, tú lo llamabas hace rato cuento, yo lo veo como una leyenda, nada más que yo creo que la vamos a acomodar entre el equipo aquí y la vamos a estructurar y se las vamos a presentar aquí al auditorio para que la conozcan. Es una leyenda o un cuento, como dices tú, muy bonito, a mí me gusta mucho. Es que es una leyenda, solamente que la versión que yo la conozco está adaptada a un cuento. Bueno, entonces como vemos que es una historia larga y que se merece su propio espacio, la vamos a hacer en un video especial. Pero lo que sí es que hace rato estábamos platicando de una curiosa historia, esta sí es una historia de la vida real, de cómo no sabíamos quién manejaba Cultura Mezquitic y estuvimos en esa incógnita durante algunos años hasta que poco a poco ahí se fue descubriendo. A ver, Víctor, ¿cómo estuvo eso? No, pues es una historia algo larga, realmente, pues decíamos por ahí entre el equipo que pues, realmente no importaba mucho la presencia de nosotros, sino las acciones que se estaban llevando a cabo. Y pues había varias opiniones por allí, había quien decía, no, pues ya aviéntense a los proyectos, sin embargo, pues, es todo un proceso De mucho trabajo. y de mucho trabajo que se ha ido llevando a través del tiempo y pues hemos encontrado a muchas personas que han sido cómplices, que han sido colaboradores, que han contribuido de una u otra forma y pues es muy satisfactorio todo eso. Claro, y sobre todo las reseñas. Bueno, yo siempre estoy ahí pendiente de las reseñas que van sacando en la página de Cultura Mezquitic y es algo muy reconocible y la verdad es que Cultura Mezquitic yo creo que es la página con más seguidores aquí en Mezquitic porque siempre estamos al pendiente de las publicaciones, las estamos compartiendo. Bueno, pues con esto cerramos nuestro primer conversatorio del mes de noviembre. En fechas próximas a celebrar el Día de Muertos, no nos queda más que agradecerles su tiempo, el habernos visto y les recordamos que dejen sus comentarios en la cajita de comentarios y los dejo en voz de los invitados del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que pasamos un rato muy agradable hablando de este personaje que es emblemático para la historia de nuestro municipio y pues sobre todo resaltar la cultura que tiene Mezquitic de Carmona, porque somos ricos en cultura, ¿verdad? Y qué mejor que Victoriano para esta difusión. Claro que sí, Jenny. Y bueno, pues mira, aparte, pues esta vía panorámica ahorita ya de noche acá con la parroquia de San Miguel y bueno, pues yo digo que pues salud. Salud. Y también ya saben, si quieren pasar un rato agradable aquí en la Casa del Pueblo, que tiene una excelente vista y pues un muy buen servicio,
Y unas ricas micheladas, ¿verdad? Claro.